El silencio en la refinería parecía un pacto con la muerte. La gigantesca anaconda, bañada en petróleo, había escalado lentamente hacia la parte superior del complejo industrial. Sus enormes escamas, negras y brillantes, reflejaban los pocos destellos de fuego que aún ardían en el lugar. No había ruido, no había vibración. Se deslizaba con la misma calma que el humo que ascendía al cielo, como si tuviera un acuerdo secreto con el silencio mismo. Los trabajadores que habían logrado escapar corrían sin mirar atrás, con el rostro desencajado, empapados en sudor y petróleo, cargando el peso de lo que habían visto. Hombres siendo devorados vivos, triturados entre las fauces del monstruo que parecía no saciar jamás su apetito. Sin embargo, no todos habían logrado salir. Algunos permanecían dentro. Caminaban tambaleantes, desorientados, intentando recordar dónde estaba la salida. El terror los había dejado aturdidos, como si el miedo hubiese nublado su mente. Avanzaban por los largos pasadizos metálicos de la refinería, mientras cada paso resonaba como un eco maldito. Y fue entonces cuando la pesadilla se intensificó. Los sobrevivientes llegaron a un espacio oscuro, iluminado apenas por las brasas del incendio. Allí, frente a sus ojos, se encontraba un enorme pozo de petróleo, pero lo que habitaba dentro no era menos aterrador que su madre. Cientos de pequeñas anacondas negras nadaban, retorciéndose, deslizándose entre el crudo espeso. El horror era indescriptible. La anaconda madre había dejado su descendencia en aquel lugar. El verdadero nido estaba creciendo dentro de la refinería. El silencio entre los trabajadores fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. El olor a petróleo, mezclado con humo y muerte, los envolvía como una mortaja invisible. El dilema se presentó en sus mentes. ¿Debían huir? ¿Seguir buscando una salida? ¿O enfrentar lo imposible y acabar con la criatura que los había cazado como ratas? Algunos dudaban. Otros gritaban que escapar era lo más sensato. Pero al final, la mirada de todos convergió en un solo punto. Uno de ellos sostenía un encendedor entre sus dedos manchados de petróleo. El chasquido del metal al abrirse sonó como una sentencia. La decisión estaba tomada. Con un movimiento tembloroso el encendedor fue lanzado al interior del pozo. El mundo explotó en un rugido de llamas. Las crías comenzaron a gritar con chillidos imposibles, agudos y desgarradores, como si el infierno mismo hubiera cobrado voz. Las llamas iluminaron la refinería con un resplandor sanguinolento, y los gritos de las serpientes recién nacidas se extendieron por cada rincón metálico de aquel lugar. En la parte superior, la anaconda madre abrió los ojos de golpe. Sus pupilas se dilataron como brasas incandescentes. Había escuchado el rugido, había sentido el dolor de sus crías. La furia la recorrió como un rayo y su cuerpo titánico se deslizó con una velocidad inhumana. Nada podía detenerla. El suelo vibraba con cada movimiento. Los tubos metálicos crujían como huesos al paso de aquella bestia enfurecida. Mientras tanto, los trabajadores sobrevivientes reunían armas improvisadas, grandes tubos oxidados, palas deformadas por el calor y pesados martillos, e incluso mallas de acero que habían encontrado en los almacenes.
Sus rostros ennegrecidos por el petróleo ya no solo mostraban miedo, había rabia, había determinación. No se dejarían devorar sin luchar. Se escondieron en rincones oscuros, esperando el inevitable momento. Y entonces sucedió. El suelo vibró, el aire se volvió pesado, la gigantesca serpiente apareció frente a ellos. Lo que vio la criatura fue su peor pesadilla. El pozo en llamas, sus crías retorciéndose y muriendo entre el fuego. El rugido que emitió no parecía de este mundo. Era un grito de furia, de dolor, de venganza. El eco resonó en el profundo de la refinería como si las paredes mismas lloraran. Sus colmillos destellaron, su cuerpo se alzó en posición ofensiva. Las escamas negras relucían bajo el fuego como armaduras de guerra. Pero entonces los trabajadores dieron un paso al frente. Ya no eran víctimas, ya no eran presas. Con palas en alto, martillos firmes y tubos de hierro en mano, formaron un círculo alrededor de la bestia. El calor del fuego iluminaba sus ojos con un brillo decidido. Habían elegido enfrentar al monstruo. El silencio fue sepulcral durante unos segundos. El fuego ardía, el humo lo cubría todo. Y en medio de aquel infierno de acero y petróleo, hombres y bestias se preparaban para la batalla final. La enorme anaconda se tensó, lista para atacar. Los trabajadores cerraron el círculo, respirando el mismo aire cargado de muerte y determinación. Cada segundo parecía eterno, y en ese instante, la historia se detuvo en un filo de incertidumbre. Lo que estaba a punto de ocurrir sería una batalla sangrienta, la lucha entre la fiereza de la naturaleza y la desesperación de los hombres. Pero esa historia, la conocerán en el próximo capítulo.